A diario estamos rodeados de múltiples preocupaciones en nuestra vida personal y laboral. Por ello, en ANDE, nuestra afiliación no solamente es un grupo de funcionarios con luchas laborales, son seres humanos integrales. Nos interesamos por su bienestar y le informamos con la intervención de especialistas para que en su trabajo, su salud, su economía, su vida diaria, ande en todas. Hola, les saluda Wendy Mata del Departamento de Comunicación de ANDE. Hoy me encuentro con José Miguel Arias Angulo. Él es el encargado de la Comisión Permanente de Mejoramiento Profesional y también es historiador. José Miguel nos ayuda muchísimo con las efemérides por su formación como historiador y hoy no podíamos dejar de pasar la oportunidad de conversar con él. 24 de julio, Día de la Guanacastequidad. Él es historiador y además es tilaranense. Bienvenido otra vez al podcast de ANDE. Gracias, Wendy. Un saludo también a quienes nos sintonizan. Hoy 24 de julio. Y ahí como lo ven, como buen guanacasteco, sabe tirarse sus buenos gritos del huipipía. Esto se los debo porque ando un poco engripado, entonces si escuchan ahí la voz un poco con carraspera y ahí luego nos tiramos el gritito otro día. Está perdonado por hoy. Pero lo más importante es lo que José Miguel hoy nos va a informar, lo que nos va a transmitir en torno a esta conmemoración de la Guanacastequidad. Pero primero es importante recapitular un poco, ponernos en contexto. Claro. ¿Desde cuándo, José Miguel, es que se celebra la anexión del partido de Nicoya a nivel nacional? Bueno, recordemos que el país acaba de celebrar recientemente el bicentenario y precisamente la anexión del partido de Nicoya se celebra se dio el 25 de julio de 1824, cuando las localidades de Nicoya y de Santa Cruz en un cabildo abierto decidieron por voluntad propia, como reza, ¿verdad?, la frase característica, unirse al Estado de Costa Rica. Este proceso se da en el marco de la conformación inicial de la República Federal Centroamericana. Y es una decisión consciente y voluntaria. ¿Qué fue lo que valoraron en aquel momento tanto los nicoyanos como los santacruceños? Bueno, pues una serie de beneficios que ellos creyeron les iba a brindar la adhesión al Estado naciente, que tienen que ver más que todo con temas comerciales por la salida del puerto de Punta Arenas. Recordemos que, bueno, hace 2 siglos no teníamos el sistema de carreteras que teníamos hoy. El puerto de Punta Arenas era fundamental y les permitía a ellos conectarse con el Valle Central. Y también ciertamente había una mayor estabilidad a nivel político en Costa Rica si se compara con Nicaragua, que era un estado que, bueno, históricamente tenía pues más capital y era propenso a luchas intestinas a lo interno de sus élites. Entonces, parte de esas consideraciones fueron las que decantaron la balanza en aquel momento. Y bueno, hoy precisamente que estamos titulando nuestro episodio El sentido de la guanacastequidad, tenemos también que meternos con el tema de la identidad, porque esto es lo que comprende la guanacastequidad, toda una identidad, cómo se construye una identidad y particularmente la guanacasteca. Bueno, Wendy, este tema no es muy romántico, sino que tiende a ser complejo. ¿Qué es una identidad? Bueno, una identidad tiene que ver con aquello a lo que yo siento apego, siento pertenencia. Entonces, esas identidades o el sentido de pertenencia se desarrolla por lo general en la vida cotidiana, en la interrelación entre personas, pero cuando extendemos eso a una región, a un país, a una provincia, pues vamos a tener que empezar a crear como ciertos nexos de forma un poco menos orgánica y más imaginada. Por ahí hay un autor que cuando se habla mucho de Estados-naciones, se llama Benedict Anderson, de origen canadiense, habla de unas comunidades imaginadas.
¿Qué es una comunidad imaginada para Benedict Anderson? Es una comunidad o un estado-nación, o en este caso la identidad de una región tan grande como Guanacaste, vendría a ser una comunidad política que es imaginada. ¿Por qué? Porque no todas las personas que viven en Guanacaste o en Costa Rica, siendo el estado, en el caso de un estado-nación, se conocen entre sí. Hay localidades donde la gente sí se conoce entre sí, pero no todos los de Liberia se conocen, y no todos los de Santa Cruz no necesariamente se conocían con los de Liberia. Es inherentemente limitada en cuanto a territorio y en cuanto a cantidad de gente, y también es soberana. Una identidad a nivel de construcción regional se percibe como un compañerismo, pero también además de tener una base cultural de idioma, religión, costumbres, gastronomía, una base económica, ciertas actividades que se comparten, hay elementos que son artificiales, que se agregan a esa identidad y se tienen que construir y sustentar a nivel discursivo. Y en esto, digamos, a la hora de reproducir o de darle peso a una identidad, el sistema educativo es fundamental. Por eso hablamos de la construcción de la identidad nacional costarricense hacia finales del siglo XIX. Nos estamos desviando un poquito, pero no importa. ¿Por qué? Porque hacia finales del siglo XIX en Costa Rica se le empieza a dar también un apoyo económico fundamental al sistema educativo, crecen las escuelas, crece la cobertura en educación primaria, y desde la escuela se puede enseñar qué es ser costarricense al niño. Más adelante, inicios del siglo XX, surgen las fiestas patrias, los desfiles, los libros de texto. Entonces son cuestiones que se van enseñando y se trata de unificar, tener un patrón unitario para todo un territorio sobre qué es ser costarricense. Ahí hay omisiones, hay algunas alteracioncitas de la verdad, y pues a veces quedamos como con una versión de que guanacasteco es tener check, 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 A, B, C y D, y eso es ser guanacasteco o es ser costarricense, y las cuestiones a veces no son tan sencillas, ¿verdad? Ya casi vamos a entrarle ahí a esos detallitos que van a resultar muy interesantes, pero primero veamos cómo surgió la idea de celebrarlo, de conmemorarlo. Este año son 199 años de la anexión. Hay todo un decreto ejecutivo, el 33.000, que establece, por ejemplo, la definición de guanacastequidad. Ya casi la vamos a repasar o a leer. Pero ¿cómo surgió esta idea mediante este decreto? Bueno. ¿En qué consiste? Luego de que se da todo el proceso, ¿verdad?, de la anexión del partido de Nicoya, durante el siglo XIX, el resto del siglo XIX y más que todo hacia finales, se empieza esta construcción de las instituciones estatales y también del discurso de lo que es nación. Hacia principios del siglo XX, más que todo en la década de 1920 y la década de 1930, no existe como tal una idea de una identidad guanacasteca consolidada, sino que es en esas décadas donde se empieza a perfilar, y hay ciertos grupos interesados en que se construya la identidad guanacasteca como tal, pero tiene que ver con motivaciones o intereses también en alguna medida de carácter político. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? En la prensa de la época, que también hay prensa regional y hay prensa guanacasteca, se tiene la idea de que Guanacaste como provincia es, digamos, como la Cenicienta de Costa Rica. No sé si ustedes recordarán el cuento de la Cenicienta, ¿verdad? Que era la hermana bella pero maltratada, que no recibía los vestidos y la alimentación que recibían las otras hermanas. Entonces, en parte ese es uno de los motivos fundamentales, que algunas de las élites e intelectuales santacruceños, nicoyanos y liberianos ven que el Estado costarricense no invierte en la provincia,
no hay hospitales, no hay infraestructura educativa y fundamentalmente no hay buenas carreteras para acceder a la capital, y entonces empiezan a demandar a través de sus representantes, que de forma irónica algunos de los diputados guanacastecos vivían en el Valle Central por las distancias. Se eleva, digamos, en la prensa nacional y en la prensa regional un discurso de reclamo, pero a la par de ese discurso empieza a construirse la idea de que el guanacasteco unido debe reclamar esos derechos, pero también tiene que hacerle frente a sus realidades económicas y políticas para salir adelante e integrarse a la nación. Entonces, por ahí va un poco la cosa, y se va agarrando también luego de la música y de algunas manifestaciones, más que todo en la figura del sabanero. ¿Todo esto motiva entonces a la creación de este decreto? No, el decreto del que estamos hablando es de 2006. Uh-huh. Y este decreto de la guanacastequidad es para resaltar el acervo cultural de Guanacaste en el sistema educativo costarricense, que es el decreto 33.000. Uh-huh. Y este decreto, aprobado en el año 2006, en el que participan el MEP y el Ejecutivo, es para desarrollar o fomentar el desarrollo de programas didácticos adaptados para que se resalte todo el acervo cultural guanacasteco, que tiene que ver con gastronomía, que tiene que ver con las bombas, con la música, la marimba, los bailes, el uso de la bandera, que se cante el himno también, pero también con otras producciones, por ejemplo, museos que puedan ayudar a fomentar también este acervo cultural. Y precisamente en este decreto nos ofrecen la descripción de lo que consideran es la guanacastequidad, uh-huh, que dice el conjunto de características singulares que conforman el ser guanacasteco, su idiosincrasia, su identidad, su personalidad cultural, que se ha forjado en el cotidiano discurrir y en los acontecimientos trascendentales, floreciendo con fervor en el surco insomne del Guanacaste eterno, y que se expresa en variadas manifestaciones autóctonas como su música, danza y literatura, comidas y bebidas, su lenguaje, las bombas, tallas y retahilas, la cultura sabanera, sus símbolos y hechos históricos fundamentales. Bueno, esto es lo que dice el decreto. ¿Se vive así en Guanacaste y en todo el país como se pretende? Bueno, este decreto, que es del 2006, es relativamente reciente si tomamos en cuenta que estamos a un año, ¿verdad?, de que se cumplan 200 años de la anexión. Precisamente lo que quiere es inculcarlo en el sistema educativo. Pero, por ejemplo, la primera vez que se mandó a celebrar de forma nacional la fiesta, digamos, de la anexión, fue para el centenario. Sin embargo, en aquel momento, que fue el año 1924, la celebración se hizo solo en Nicoya. Y la celebración oficial del gobierno en aquel momento de Ricardo Jiménez tuvo que esperar hasta febrero de 1925, ni siquiera se celebró en la fecha. Luego, como antecedente quizás de este decreto, en 1937, la Junta de Educación de Mansión de Nicoya le propuso al gobierno celebrar de forma obligatoria la anexión. Al año siguiente, en 1938, se estableció como fiesta nacional, pero nunca se celebró. Se empezó a celebrar hasta la segunda mitad de la década la segunda mitad del siglo XX, específicamente a partir del año 1956. Y ahí ya sí se estableció en las escuelas. Pues este decreto, que tiene, digamos, como objetivo establecer
esa celebración en todos los centros educativos se celebra más en ciertas regiones guanacastecas, no en todo Guanacaste. Y vamos a encontrar que su celebración en el resto del país pues es menos efusiva, porque pues históricamente el sentimiento de pertenencia pues se ha cultivado más que todo en lo que llamamos la bajura guanacasteca, que es de Cañas, digamos, los cantones de Cañas, Liberia, Bagaces, Santa Cruz, Carrillo, Nicoya, y hay ciertos cantones que pertenecen actualmente a la provincia de Guanacaste que históricamente fueron poblados posteriormente, a inicios del siglo XX, donde quizás este sentimiento de pertenencia no es tan intenso como en estos otros cantones. Bueno, qué interesante todo eso que nos has contado, José, porque es importante comprenderlo, ¿verdad? Y las diferentes conmemoraciones que tenemos a diario y que generalmente estamos repasando con la afiliación, me parece que es de mucho interés para cada docente tener toda esta información y parte de toda esta historia que vos nos has contado y nos has compartido, para que ellos también puedan enriquecer ahí su conocimiento en clase. Cerremos con un mensaje final. ¿Por qué celebrar la guanacastequidad? Y bueno, como identidad y como, bueno, es que vamos a algo esencial. El ser humano es cultura. Y la cultura es una manifestación de la existencia del ser humano. Tiene que ver con un acto creativo. La palabra cultura etimológicamente viene de la palabra cultivo. ¿Qué es la acción de cultivar? Bueno, pues, sembrar algo para cosechar, ¿verdad? Entonces, la cultura tiene dos dimensiones. Está la dimensión material, que tiene que ver con los bienes que podemos tocar, ¿verdad? Con aquello que es tangible. Y está la dimensión inmaterial, que tiene que ver con los signos, la creación de poesía, de música, etc. Entonces, parte de lo que creamos tiene que ver con dónde vivimos y con quién compartimos. La importancia de este tipo de decretos tiene que ver con no olvidar raíces de pueblos que, digamos, han compartido algunas cuestiones históricamente, como música, como algunas actividades económicas, y enseñar ese pasado compartido a las nuevas generaciones que están en un proceso de cambio cultural. Porque la identidad y la cultura no son un objeto fijo, son creaciones que están en continua transformación, continuo cambio. Sí, pero bueno, precisamente tiene que ver con el no olvidar, ¿verdad? Ese recuerdo permanente de las raíces y de un pasado compartido. Muchas gracias, José Miguel Arias Angulo. Él es el encargado de la Comisión Permanente de Mejoramiento Profesional y también es historiador, y por eso hoy nos ha acompañado amablemente en este episodio, el sentido de la guanacastequidad. Nos queda viendo el gritillo y unas buenas bombas. Wendy, tal vez ahí para la afiliación, si tiene interés en el tema, y mismo en el link del podcast le podemos dejar algunas lecturas sugeridas para que profundicen en este y otros temas. Perfecto, muchas gracias, José Miguel, y para la próxima el gritillo. Saludos, hasta luego. Gracias por su compañía. Ande en Todas está disponible en el canal de YouTube y la página web de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras ANDE. Ahí encontrará las recomendaciones de profesionales en el ámbito laboral, de la salud, la economía y más. Por su bienestar, ande en Todas.